Dios me lo bendiga, más hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical, Escuela Bíblica, como lo quieran llamar. En este día pues tenemos un tema interesante, como siempre lo tenemos aquí, ¿verdad? Historia Bíblica Misteriosa. Y vamos a estar hablando del estudio número 6 de nuestra guía bíblica dominical, como le quieran llamar. Y tiene que ver mucho con nuestro carácter cristiano, dato que habla de algo que pasa en la iglesia, como fuera de la iglesia también, que refleja el carácter de nosotros, o cómo es nuestra persona en relación con lo que es la madurez. Y muchas personas pues no se dan cuenta de esto, y a veces pues contienden tanto como en la iglesia como fuera de la iglesia, y hay personas que los están observando, y muchas veces contienden por cosas que no vale la pena contender. Por lo tanto, vamos a hablar, o el título de este estudio de Escuela Dominical se titula Las contiendas, una muestra de inmadurez. La base bíblica se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 3, versículos 1 al 5, y 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Los tres objetivos de la clase son: número 1, conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana. Número 2, interiorizar la actitud pacificadora como parte del carácter cristiano. Número 3, aplicar la conducta, los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. Pensamiento central: la actitud de pleitos, celos y contienda entre hermanos. Espiritualmente estamos hablando de que ese no lo que estamos queriendo referir en este momento. Es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro. Texto áureo dice: así que por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. 1 Corintios 6:7. Ahora vamos a entrar en la lectura de lo que es la lectura bíblica en sí, para entrar en lo que es el estudio de la clase. Y dice 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais era capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y os según los que ha cada uno conocido al Señor. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que habemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y a esto ante los incrédulos. Muy cierto eso. Así que por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien los defraudos, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Pues muy cierto esta lectura bíblica, dado que muchas veces se ponen a contender entre ellos mismos, y a veces por cosas que no
que es el mismo Satanás que las plantea a ellos mismos para que los vean así, porque el acusador es el diablo, el Satanás. Y ellos, en vez de poner y buscar dirección de Dios para ver cómo poder resolver el problema, cómo poder acercarse a ese hermano, piensan la contienda, piensan los chismes, la tiradera, la jaladera, y cuando vienen a ver, el Satanás pues acaba con la vida de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos están débiles espiritualmente y se han dejado llevar por los chismes y por las contiendas, en vez de arreglar sus vidas para que Dios pues pueda trabajar con ellos de la manera que tiene que trabajar, y así la gloria de Dios se manifieste y los incrédulos vengan a los pies de Cristo. Pero no lo quieren hacer así, mi hermano, y llevan años pasando eso. La iglesia donde yo estaba, cuando era más joven, pasaba mucho eso, porque había personas que se veían ser muy santos y juzgaban a los demás, en vez de orar por ellos hacia Dios para que Dios viniera a trabajar con ellos, mi hermano. Y hay muchos de ellos que ya no están ni con nosotros, ya están muertos. ¿Por qué? Porque ellos no, en verdad, pues se enfermaron y todas esas cosas, ¿verdad? Naturalmente, pero en verdad, se dejaron usar como herramienta del enemigo para venir a perjudicar a otras personas. Y no puede ser uno así. Uno tiene que orar por las personas y buscar dirección de Dios para poder hacer las cosas correctamente, ¿me entiendes? Y no dejarle cabida a las contiendas y a las cosas que son pues falta de madurez. Y por eso que la Biblia dice que crea que esté bien espiritualmente, que mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente están en la carne y se creen que están en el espíritu, y cuando vienen a ver cometen sus tremendos errores. Pero vamos a entrar a lo que es la clase bíblica en sí. Dice que el pasaje de la escritura que sirve de base en nuestro estudio tiene algunos aspectos sobresalientes. Uno de los principales es la mención de por lo menos 12 preguntas que el apóstol le hace a los corintios. Corintio estaba localizado en Grecia. Con este método didáctico de interrogación, el apóstol trata de hacer el diagnóstico espiritual a la iglesia de Corintio. El resultado es que, aunque ellos tenían todos los dones en ejercicio, realmente eran carnales. Vivían acorde a los sentidos naturales y necesitaban entender cómo que la vida práctica del verdadero cristianismo. Por tanto, en el presente estudio aprendemos cuál es la madurez del carácter de Dios que espera del verdadero discípulo. Continuamos leyendo. Dice que en el versículo 1 Pablo amonesta a los corintios a una relación en su estancamiento, y no pudo hablarles como creyentes espirituales, sino como carnales y niños en Cristo, de manera que el carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. Ahora bien, resulta curioso que Pablo le llama hermanos a los creyentes carnales de Corintio. Con ello sabemos que el propósito de la carta no es de destruirlos de su pertenencia o de destituirlos de su pertenencia a Cristo, sino estimularlos a crecer en el Señor. Nuestra actitud hacia los hermanos débiles en su fe debe ser la misma, no condenarles, sino estimularlos a madurar en Cristo, ¿no? Como estamos hablando, orar por ellos también. Y fíjate qué cosa, que cuando esa carta llegó hasta donde Pablo estaba en otro lado y estaban en Corintio, es porque el caso estaba bastante feo, estaba fuera de lugar ya. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que en el versículo 2 se hace evidente que cuando los santos no se han desarrollado mucho en la fe, tampoco están en capacidad de entender los grandes misterios del Evangelio. En el versículo 3 hallamos que los hermanos habían sido carnales por un largo tiempo. La demostración de esta está en el hecho de que todavía manifestaba entre ellos las obras de la carne, tales como celos, contiendas y disensiones. Un carácter ideal es aquel que está dominado por el futuro del espíritu.
Gálatas 5, 22, 23, donde el creyente se ha despojado del viejo hombre. En el versículo 4 se hace evidente que los hermanos de Corinto necesitaban crecimiento y madurez. Algunos no solo creían ser de Pablo y otros de Apolo, sino que también confesaban eso. Pablo les enseña que cuando hablan así manifiestan un carácter carnal. Recordamos que Pablo trabajó un tiempo en Corintio y también Apolos, Hechos 18, 1 y 1 Corintios 3, 5 y 6. Pero eran un pensamiento vano pensar que los siervos de Dios eran cabecilla de grupos. Hoy vemos proliferar maestros religiosos que atraen la atención de muchos hacia sí mismos. En el versículo 5, Pablo deja claro que él y Apolo eran instrumentos de Dios y a través de los cuales los hermanos habían creído. Esos vasos que Dios usa deben tener cordura para que los que creen en el Señor no los veneren desmedidamente y vayan a perder el enfoque de su fe, que es Cristo Jesús. Luego enseña que esa capacidad para servir a los hermanos en su fe corresponde a lo que cada uno concedió al Señor. Así que el que posee esos dones no se debe vanagloriar de ello, y los beneficios no deben adorar a aquellos, o los beneficiados no deben adorar a aquellos los que Dios llamó a su servicio. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso trae consecuencias devastadoras. El enemigo ve esas cosas, y si la persona pues le da cabida al ego y se pega a empujar el orgullo, cuando vienen a ver, Dios acaba con todos ellos por eso mismo. ¿Por qué? Porque lo exalzan y hacen que hacer cosas que de verdad no están bien. Vamos a continuar leyendo. Dice que al estudiar el versículo y el versículo 1, es claro que los hijos de Dios podemos tener discrepancias de diferentes categorías. Por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión relacionada con Juan Marcos, pero ambos hicieron lo que creyeron conveniente para la buena marcha de la obra. Hechos 15, versículo 37-41. Igualmente, nosotros debemos dejar que la palabra nos enseñe la solución a sus semejantes y trabajar para que el nombre del Señor no sea difamado. Los creyentes de Corintios no sabían cómo tratar a los problemas que enfrentaban entre ellos mismos. Por eso se acusaban entre tribunales civiles oficiados por hombres impíos idólatras también, porque creían en dioses, no en Dios. Y muchas veces cuando traían este juicio para pelear esas cosas, pues lo hacían injustamente porque no tienen conocimiento de Dios alguno. Ellos parecían ignorar que los santos han de juzgar al mundo. Los creyentes no solo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sino también la que tenemos para juzgar un día al mundo. Daniel 7:22 y Apocalipsis 2:26-27. Por tanto, debemos saber que podemos juzgar las rivalidades entre los hermanos de la iglesia. Pablo establece que él no podía juzgar a los que estaban afuera, pero da por sentado que los que estaban dentro podían juzgar los asuntos relacionados con ellos mismos. Es que en otras palabras, no es bueno que pasen estas cosas, porque como les digo, la persona no puede crecer espiritualmente, se estanca espiritualmente y también estanca su ministerio también, si tienen un ministerio que Dios les encargó.
¿Por qué? Porque las personas van a ver eso y dicen, ¿para qué vamos a seguir esas personas? Mira cómo se tratan entre ellos mismos. Qué hipocresía esa. Hablar de un Dios vivo, amoroso y todo eso, y mira cómo ellos están peleándose por puestos en la iglesia y todo eso. No. Las cosas no son así. Tiene que llevar uno una cordura y un carácter bueno, tanto dentro como fuera de la iglesia, y evitar las contiendas todo justo. Y si tiene una opinión uno, hablarla en privado si es posible, para que no se use para hacerle daño a los demás. Que el enemigo es malo, y a veces esos comentarios que las personas dicen sin pensar, pues hieren a personas que muchas veces no tienen ni culpa de lo que está pasando. Y eso también lo ven los que están afuera también. Vamos a continuar leyendo. Dice que la primera lección es que todos tenemos que rendir cuentas. Por tanto, necesitamos conducirnos en el amor de Dios para que el día del juicio no seamos avergonzados. El propósito que persigue el escritor es causar vergüenza a los hermanos por ir a lidiar con sus diferencias entre los impíos. Los hermanos debían saber que si tenían atribución de juzgar a las criaturas celestiales, cuánto más podrían hacer los juicios en cosas de esta vida. El versículo 4 critica los asuntos que lidiaban entre los mismos y eran arbitrados por quienes eran de menor estima en la iglesia. Pablo sabía reconocer cuando un hermano ganaba un grado de honor dentro de la congregación. Por ejemplo, dijo que los que ejercen bien en el diaconado ganaban para sí un grado de honor honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:13. Y a veces las personas no agradecen eso y no ven porque el diácono es un puesto bastante grande en la iglesia. Se puede decir como que son personas que interceden, ministran y ayudan bastante en la iglesia. Yo digo porque yo en un tiempo también fui diácono. Vámonos a seguir leyendo lo que estamos aquí en nuestra guía dominical, y dice que así que la referencia a los hermanos que son de menor estima en la iglesia no es de algo discriminatorio. Pablo habla que en el contexto de reconocer que hay hermanos que no tienen la capacidad suficiente para juzgar a los santos. Nuevamente el carácter cristiano ideal expuesto en prueba aquí. En el versículo 5 Pablo dice que en toda claridad que escribe esta palabra para avergonzar a los hermanos. Obviamente no se refiere a una actitud condenatoria del apóstol, sino a causar una vergüenza que pueda producir arrepentimiento. De aquí aprendemos que el obrero del Señor no está llamado siempre a aplaudir actitudes. Debe estar dispuesto también a reprobar lo que vaya en contra de los principios divinos, con la pregunta de si no había entre ellos, aunque sea un sabio. Pablo critica el hecho que ellos no usaron a ese hermano sabio, sino que lo prefirieron ir a los jueces injustos, los cuales desconocen la justicia de Dios, y debemos aprender que la sabiduría que necesitamos como creyentes está en Cristo. La Biblia enseña de que Cristo nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. 1 Corintios 1:30. Si al enfrentar asuntos difíciles pedimos al Señor sabiduría, de ninguna manera se la negará. Él ha prometido dar de ella a todos los que pidan. La dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Hay gente que le tiene miedo, porque como pedir, dicen ellos que pedirle sabiduría y pedir paciencia, pues ya es pedir prueba. Pues no tienen miedo de hacerlo, pero cuando una cosa hace falta hay que pedirla. Y aquí es más pedirle que a Dios, porque ese es el que cumple las cosas ahí, como mandan. El ser humano falla, pero Dios nunca falla, jamás va a fallar.
Vamos a continuar leyendo. Dice que Pablo señala que ya es una falta de los hermanos que tengan pleitos entre ellos. Uno de los elementos que mide la salud de una iglesia es que haya armonía entre los hermanos. Jesús pidió al Padre que Dios fuera uno de los que fueran perfectos en una unidad. Juan 17, 21 y 23. Así que cada cristiano debe ser solícito en guardar una unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Pablo ofrece dos alternativas que sirven para rectificar la mala conducta que los hermanos tenían entre ellos. Les hace ver primero que es mejor sufrir el evangelio, sufrir el agravio, y de hecho el verdadero amor es sufrido. 1 Corintios 13:4. Por tanto, si los hermanos de Corintios hubiesen tenido un carácter maduro en Cristo, habrían podido pasar por alto la ofensa de los amados, o mejor dicho, trabajar con ellos también de una diferente manera, sin que causara tanto agravio así. Debemos aprender que es mejor ser agraviado y soportarlo, que causar escándalo o a causa del evangelio al defendernos entre los impíos. La segunda pregunta de Pablo en el versículo 7 deja ver que era preferible sufrir y ser defraudado que publicar entre los incrédulos su falta de amor fraternal. Si no amamos a nuestros hermanos a quienes hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quienes no hemos visto? El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Eso es así, las dos cosas van a la par. No puede decir que ama a Dios no a su hermano porque está mintiendo, ¿entiendes? Y si no está mintiendo, pues está incorrecto y tienen que corregir esa parte de él que no permite amar bien a los hermanos, ¿me entiendes? Porque no se puede ser así. Tenemos que amar a Dios y también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo también. Vamos a continuar leyendo. Dice, el textuario de la presente lección nos ayudará a resumir la verdad central de que el escritor quiso enseñarnos. Todo creyente debe procurar la paz dentro de la familia cristiana. Es contrario al propósito de Dios que los hermanos tengan pleitos continuos entre ellos. Los ejemplos que hemos tratado aquí dejan ver que debemos ser pacificadores cuando nos toque juzgar entre hermanos que riñen. Así que como maduros en Cristo debemos desechar todas esas obras de la carne como enemistades, celos, ira, contienda y disensiones, envidia, entre otras, y dedicarnos con todo el corazón a orar y trabajar en el proyecto divino para salvar almas. La palabra, dejar las cosas esas para un lado, porque eso de nada aprovecha. Si no nos aprovecha, ¿para qué vamos a seguir haciendo eso, verdad? Vamos a ir a nuestras 5 preguntas de hoy, pero así será con broche de oro esta clase número 6. Que vamos a grabar la número 7 también. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la señal principal de que estamos en presencia de un niño espiritual? La respuesta dice: el niño espiritual es un creyente carnal que vive acorde a sus propias pasiones. Y otra cosa que le quería decir, que hay personas que llevan un montón de años en la iglesia, pero están como niños carnales también, lamentablemente. Pregunta número 2 dice: ¿qué tipo de alimento espiritual puede comer el creyente que ha madurado en su fe? La respuesta dice: creyente maduro ya puede comer viandas, una referencia al alimento sólido de la palabra. Muy poco así. Si le dan vianda y no puede tragarse, la madre se va a ofender, se va a querer salir corriendo del susto. La tercera pregunta dice: ¿de cuáles 2 líderes escritos en 1 Corintios 3 los corintios decían ser? Era uno de Pablo y otro de Apolo. La cuarta pregunta dice: ¿qué daño relacionado con la ignorancia de la palabra enfrenta la iglesia
contemporánea, y la respuesta dice que la ignorancia de la palabra hace que los creyentes procedan en neciamente entre ellos mismos, o ignorantemente entre ellos mismos. La pregunta número 5 dice: ¿cuál conducta es acorde con el creyente que llega a ser maduro en la fe? La respuesta dice que el creyente maduro tiene un carácter respetuoso y una manera de proceder y perdonadora para con su hermano. Eso da mucho que decir también, que una persona pues que lleve corto tiempo en el evangelio pueda perdonar lo que el otro le hace, mas sin embargo uno que lleva 10 años, o podemos ponerle 15 o 20 años en el evangelio, no pueda pasarle nada o permitir que se pasen esas cosas, ¿me entienden? No puede ser así, porque de lo contrario la vida espiritual de esa persona está muy mal, está en peligro, y tiene que volver a arrepentirse y pedirle al Señor que lo encamine de la manera correcta. Hasta aquí este estudio de Escuela Dominical. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Les pido de todo corazón que compartan este video, le den like, se suscriban para que sigan recibiendo más de Escuela Dominical. Nos veremos en la próxima clase número 7. Que pasen muy buena noche y que pasen buen resto de fin de semana. Bye. Dios me lo bendiga.